Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, nuestro hotel. Esta noche, a propósito de la presentación del libro Debates progresistas sobre políticas económicas en Bolivia, que ha auspiciado la FES, hemos decidido hablar de economía. Este libro contiene 5 ensayos que a lo que apuntan es a reflexionar sobre los avances en Bolivia en materia económica, pero desde el progresismo. Creo que acá está lo interesante de cada uno de estos textos. Ahora mismo Bolivia está viviendo un ambiente de electoralización temprana y creo que vale la pena ir un poco más allá en el debate y en las reflexiones de qué es lo que nos van a ofrecer cada uno de los candidatos ahora que se viene un 2019, digamos, fuerte, un 2019 donde vamos a escuchar muchas propuestas, donde vamos a escuchar una serie de cosas. Entonces, esta noche, desde esta casa, nuestro hotel, hemos decidido reflexionar sobre economía, qué cosas deberían ajustarse, qué cosas están bien, qué cosas son irrenunciables, ¿no? Tomando en cuenta, lógicamente, el contexto internacional. Es por eso que esta noche hemos invitado, y por primera vez, y por supuesto no será la última, al director de la FES. Está con nosotros Philip Cowper. Bienvenido a esta casa, a nuestro hotel. Además ha sido el coordinador del texto junto a Daniela Gramont. Hola, buenas noches. Con nosotros esta noche también Pablo Rosell. Pablo, después de mucho que te tengo en esta casa, en nuestro hotel. Después de mucho tiempo, Susita, yo estoy feliz de volver. Sí, yo muy contenta de tenerte. Pablo, autor de uno de los ensayos, el que tiene que ver con inserción en la política internacional de Bolivia, ¿no? Así se llama. Así es inserción internacional, ¿no? Inserción internacional. Y por fin con nosotros, Verónica Paz. Verónica, es realmente un gusto tenerte con nosotros. De verdad, espero que esta no sea la última vez que te animes a venir al programa. Muy contentos de tenerte. Eres autora del ensayo en el texto de Política Social. Bienvenida a esta casa, a nuestro hotel. Buenas noches, Susana. Gracias por la invitación y un gusto también compartir con Philip y Pablo esta oportunidad. Como les decía, vamos a reflexionar un poco esta noche sobre este texto, la propuesta que nos hace la FES, reflexionar la política económica desde el progresismo. Creo que ahí está lo interesante del texto. Siempre hemos tenido la crítica, digamos, a la política económica en los últimos 12 años venida desde la derecha, desde una visión de derecha, y creo que es importante una visión distinta. Quédese con nosotros en esta casa, nuestro hotel, que ya venimos. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel, nuestro último programa del año, y hemos decidido dedicarlo a hablar de economía. Sobre un texto que ha publicado, que ha auspiciado la FES, 5 ensayos, 5 autores naturalmente, sobre los debates progresistas en materia económica. Philip, quiero empezar contigo. Normalmente la crítica de la política económica, como lo señalaba en la introducción, viene desde la derecha, ¿no? Desde una visión completamente distinta, digamos, a la que ahora mismo se estaría instalando en los temas económicos. Siempre la crítica apunta a que ya viene el apocalipsis, ya viene la crisis, el año siguiente, no es ahora, ya viene la crisis. Creo que el texto es interesante porque la crítica, por decirlo de alguna manera, viene desde una visión progresista, pero quisiera que le expliques a la gente qué quiere decir hacer una crítica desde la izquierda a una política económica de izquierda. Sí, sí. No, justamente eso es el punto de partida y al mismo tiempo el reto, creo, porque hemos trabajado este tema con un grupo de analistas, con un grupo de economistas que han estado más o menos cercano al gobierno en estos últimos 2 años, ¿no? Desde diferentes funciones. Hay artículos de exministros, hay un artículo de un ex viceministro, hay artículos de gente que ha estado en diferentes funciones asesorando al gobierno en políticas económicas, pero también la idea era crear una visión, una crítica a las políticas económicas desde un punto de partida más amplio, ¿no? No solo, digamos, la política económica clásica,
es decir, crecimiento, inflación, endeudamiento, etcétera, sino también tomar en cuenta la dimensión social, la dimensión ecológica, la dimensión incluso de la inserción internacional, que es compleja, ¿no? No es monotemática. O sea, tener una mirada bastante amplia a la economía. Obviamente, este libro tampoco es un análisis exhaustivo ni cuantitativo, digamos, de las políticas económicas del país y tampoco de sus efectos en su totalidad, ¿no? Sino más bien son diferentes insumos, son diferentes ideas que intentan de conversar con lo económico, lo que es complejo en este momento, y además muestran diferentes miradas, diferentes maneras de hablar y reflexionar sobre la economía en este momento, ¿no? Así que creo que es una publicación bastante completa, pero más bien, o sea, más allá de la crítica o más allá de la idea de conversar con políticas económicas, también da algunas pautas, da algunos insumos para ir pensando más allá en el futuro. Philip, de manera muy breve, quisiera que a la gente le expliques en qué contexto internacional se da este debate. Sí, eso también fue importante al inicio, en la primera fase, cuando invitamos a este grupo de reflexión, ¿no? Porque como dije, es producto de un trabajo de casi 2 años de reflexión con un grupo plural y diverso, y el punto de partida inicial, conceptual y también un poco teórico fue siempre la crisis global, ¿no? La crisis global económica que tiene varias dimensiones, ¿no? Yo creo que la primera dimensión a nivel global que hay que tomar en cuenta es la crisis financiera que empieza en el año 2009, 2008 en Estados Unidos y que causa una crisis económica en Europa, ¿no? Sobre todo en el sur de Europa, en países como España, Italia, Grecia, que vemos los efectos hasta hoy en día. Esa crisis fue producto de una desregulación de los mercados financieros y creo que también refleja la crisis de pensamiento económico, ¿no? La crisis del pensamiento liberal o neoliberal en economía, y es un punto de partida importante porque creo que hasta hoy día a nivel global se debate sobre eso. La segunda dimensión es la crisis ambiental a nivel global, y creo que es importante hablar sobre la crisis ambiental, sobre todo desde una mirada económica, porque también, otra vez, es producto de un modelo económico de industrialización global, y las causas y los efectos de este modelo son visibles en la crisis ambiental. La otra dimensión que también hemos discutido en este grupo y se refleja, creo, en algunos artículos, es la crisis social a nivel global, ¿no? Un poco tomando en cuenta la creciente desigualdad a nivel global, no solo entre países ricos y pobres, sino también entre más ricos y más pobres, ganadores y perdedores de la globalización de los últimos años, ¿no? Así que creo que son puntos de partida. Hay otros puntos que podamos hablar un poco más, que son importantes para entender y para pensar políticas económicas en Bolivia, porque Bolivia obviamente es parte de un sistema global y no puede, o sea, las políticas económicas no pueden pensarse sin tomar en cuenta el contexto global y regional. Pablo, una de las condiciones, digamos, nuevas del contexto internacional, ¿no?, es la fortaleza de China, ¿no? Entonces, lo que te quiero preguntar es qué significa la China ahora mismo en la economía mundial, para la economía mundial. Bueno, la China en este momento es la segunda economía en el mundo y también la segunda potencia militar del mundo. Son dos elementos que son muy poderosos en este momento. A pesar de que en términos militares todavía no se está acercando mucho a la primera potencia, que es Estados Unidos, en términos económicos sí está relativamente cerca, y había una serie de apuestas y juegos que hacían mis colegas economistas a nivel mundial hace unos años para saber en qué momento la China iba a tener un PIB equivalente o superior al de los Estados Unidos. He dejado de ver eso. Ya no es como que tan popular, porque me parece que si bien era como un juego de los economistas del primer mundo hace unos años, ahora ya han visto que la brecha es demasiado tan corta y que ahí deja de ser un juego y empieza a ser algo un poco más serio. Sin embargo, yo creo que en este momento la China es una potencia
que está rescatando o está más bien liderizando la globalización y está asumiendo la posta de la liderización del líder de la globalización, que en su momento fueron los Estados Unidos y Europa, habida cuenta de que en Estados Unidos tenemos un régimen actual que es antiglobalizador. Bueno, de hecho, Trump empezó una guerra comercial con China hace muy poco tiempo. Tiene una visión claramente aislacionista. Europa también está sufriendo en estos momentos una serie de corrientes aislacionistas al interior de cada uno de los países. Bueno, Alemania es uno de los ejemplos, ¿no? O sea, los desbalances políticos que nosotros estamos viendo en este momento en Alemania, en gran parte se pueden explicar por la pelea entre aislacionistas y europeístas. Es en este contexto en el cual China, que ha estado creciendo a tasas fabulosas durante la década de los 90 hasta la mitad de la década de los 2000 y de ahí en adelante a tasas no tan fabulosas, pero bastante respetables en términos de crecimiento económico, necesita todavía un mercado mundial grande y expandido para continuar con su desarrollo económico. Y está, como te digo, tomando la posta y está generando una corriente globalizadora a su estilo, ¿no? A partir de un programa muy grande de infraestructura que está tratando de conectar a toda el Asia con el este de Europa, ¿no? Pablo, a ver, para empezar a hablar de un poco de lo nuestro, se ha criticado mucho en el último tiempo, en los últimos 2 años particularmente, las relaciones que tiene Bolivia con la China. Si bien no son relaciones que han nacido hace 10 años, ni mucho menos, ¿no? O sea, ya son relaciones que se han venido gestando hace mucho tiempo atrás, ¿no? Hace unos 15, 20 años incluso. ¿Cómo ves esta relación? ¿Es posible una Bolivia sin relaciones con China? ¿Es posible hoy día un país de la región sin relaciones con China? No tiene mucho sentido. O sea, de hecho, la composición del comercio exterior de toda Latinoamérica ha ido virando hacia China como su principal cliente desde hace por lo menos unos 10, tal vez unos 15 años atrás. Entonces no tiene mucho sentido decir que no nos vamos a relacionar con la China. La cosa es si esa relación va a ser en términos distintos a los que teníamos, digamos, terminando la Segunda Guerra Mundial, que era una relación de subordinación con la principal potencia económica de ese momento, que eran los Estados Unidos. Yo veo muy difícil que en los próximos años, incluso si hubiera como que mucho deseo de injerencia en el gobierno chino, que no lo encuentro ahorita y que probablemente no exista en el futuro, pero veo muy difícil que la China en algún momento determinado, en los próximos, 10 o 15 años, le diga a Bolivia qué tipo de programa económico va a seguir. Eso no lo veo en el futuro previsible. Yo creo que las condiciones están dadas como para que tengamos una relación un poco más respetuosa entre los dos países, y es poco sensato desligarse de la primera potencia mundial. Verónica, otra vez en el tema nacional, se habla mucho de la política social, se habla mucho de los logros en tema de política social de este gobierno, pero me interesa que le digas a la gente y desde tus reflexiones, ¿cuáles serían los principales logros, digamos? A ver, yo creo que pensando un poco en los últimos 10 años, ¿no? Pensar que Bolivia tiene ya más de 2 décadas de haber implementado políticas sociales de distinto corte. Lo hicimos en la década de los 90 con una serie de reformas, como fue la reforma educativa, como fue la reforma al sistema de pensiones, y Bolivia vino acumulando entonces desde hace varios años varios logros sociales en términos de logros educativos, de acceso a la educación y a la salud. En los últimos 10 años yo diría que hay una característica muy particular de la política social que la hace distinta a la de antes, que tiene que ver con su objetivo de redistribución. O sea, es por primera vez en los últimos 10 años que Bolivia realmente se plantea como una política económica que a través de la política social se pueda redistribuir.
Y grandes de los logros tienen que ver justamente con una importante reducción de la pobreza. Antes del año 2000, Bolivia se había mantenido en una tasa de pobreza de cerca del 60%, es decir, 6 de cada 10 bolivianos estaban en condición de pobreza, y esa tasa baja cerca de 20 puntos, es decir, hoy día 4 de cada 10 personas están por debajo de esa línea, ¿no? Lo mismo sucede con algunas brechas, algunas desigualdades en el acceso a la salud, a la educación, que también van aumentando. Hay cada vez más niños que asisten a la escuela, cada vez más niños que culminan la primaria, la secundaria. Pero yo creo que es importante mirar los logros no aislados de los desafíos. A mí siempre me gusta pensar en eso, ¿no? Pensar que hemos logrado cosas, además, que nos muestran que los últimos 10 años han tenido como dos momentos, dos ciclos distintos. Uno, diría yo, hasta más o menos iniciada la primera década, es decir, 2010, 2011, donde la pobreza realmente se redujo muchísimo en las áreas rurales, en las áreas urbanas, donde los niños accedieron cada vez más a servicios de educación, de salud, más partos institucionalizados, por ejemplo, como consecuencia de la aplicación del bono Juan Azurduy. Sin embargo, ya en los últimos 5 años vemos que algunos efectos de las políticas ya no tienen la misma fuerza transformadora. Entonces, a mí me gusta mirar estos 10 años como 10 años de importantísimos logros que nos diferencian de lo que ocurrió en la década de los 90, pero que nos plantean nuevos desafíos, y por eso para mí la gran pregunta es si existe o no una nueva cuestión social, es decir, si podemos entender la pobreza y las desigualdades y la injusticia social de una manera distinta hoy en día de lo que la entendíamos hace 15 años. Verónica, tú en tu texto en un punto hablas que hay algunas políticas sociales que no sé si la palabra adecuada es agotamiento, pero sí lo que acabas de decir. Bueno, se han frenado, están ahí, pero ya no tienen esa potencia transformadora que tenían antes. Pero si hablamos, digamos, en términos numéricos, hoy día siguen existiendo 4 bolivianos en situación de la pobreza. Y si hablamos en términos de inclusión, podemos decir que el tema de la inclusión todavía es un tema pendiente, ¿no es cierto?, en la agenda social de nuestro país. Entonces, ¿por qué hablas de un agotamiento, no? O sea, ¿por qué esta gente no va avanzando? O sea, ¿a qué se debe, digamos, el rezago de la política social? Yo creo que tiene una explicación que viene de dos lados, ¿no? Por un lado, de la propia acción del Estado. Es decir, si uno mira las políticas que tradicionalmente se discuten o se debaten en el país en términos sociales, que son los bonos, como por ejemplo el bono Juancito Pinto, el Juan Azurduy o la renta dignidad, tienen un enfoque bastante universalista. Esto quiere decir que, por ejemplo, la renta dignidad llega a todos los adultos mayores de 60 años, independientemente que sean pobres o no. El bono Juancito Pinto llega a un universo de niños que asisten a la escuela pública, que es un gran porcentaje de la población en edad escolar, y el bono Juan Azurduy sí tiene una focalización un poco mayor, es decir, realmente asisten mujeres y niños que no están bajo ningún seguro médico, ¿no? Entonces yo creo que lo que ocurre es que, por un lado, hemos tenido políticas muy universales, que esas son indiscutibles, porque el universalismo tiene el objetivo de que se cumplan los derechos de todos, pero eso también te ha puesto ciertos frenos en términos de que quizás hoy día necesitamos algo que complemente ese universalismo con políticas un poco más focalizadas. Es decir, tuvimos un impacto grande con esas transferencias en los últimos años, pero ya mucha gente salió de la pobreza, entre otros efectos, por el efecto de estos bonos, pero quizás hoy ya la gente que se ha quedado por debajo necesita un impulso más, o sea, algo nuevo. Interesante. A ver, Philip, volvemos contigo al contexto internacional y tú y Pablo han señalado una misma cosa, que estamos viviendo una crisis de la globalización. Incluso tú en la presentación del libro habías hablado del fracaso de la globalización. ¿Estás de acuerdo o por qué señalas, digamos, que hoy día estaríamos viviendo un fracaso de la globalización? Creo que es un fracaso en cuanto a los temas que he mencionado antes, ¿no? En cuanto a la crisis del capitalismo financiero, ¿no? En cuanto a las desigualdades sociales muy grandes a nivel global, en cuanto a la incapacidad actual de enfrentar la crisis ambiental, o al menos en algunas dimensiones proponer mejoramiento, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que no sea posible realmente enfrentar y proponer propuestas en cuanto a esos problemas
en un contexto solo nacional, ¿no? Eso creo que es la paradoja que estamos viendo actualmente, ¿no? Al mismo tiempo estamos criticando la globalización y su tinte más liberal y la forma de la globalización económica de los últimos 30, 40 años, ¿no? Que vemos cada vez más sus defectos, pero al mismo tiempo tampoco estoy de acuerdo con esa tendencia que ha señalado Pablo, aislacionista, nacionalista, que se pronuncia cada vez más fuerte en países como Estados Unidos, Brasil, en Inglaterra con el Brexit y en Europa en algunos países, ¿no? Así que yo creo que justamente es el reto complejo de pensar a nivel global soluciones para el tema de la ecología, las desigualdades, la regulación de mercados financieros, porque no creo que sea posible solucionar esos problemas a nivel nacional o a nivel regional. No es posible. Ya estamos en una fase digamos, económica tan globalizada que las soluciones también tienen que ser globales. A esto último que señalas iba mi otra pregunta. O sea, más allá, digamos, de que hay un discursos crispados, ¿no? Digamos, tendencias nacionalistas, aislacionistas, las hemos visto. ¿Cuán factible es? Luego, lo real, digamos, por ejemplo, vive el Brexit, y Theresa May viene aplazando todo el tiempo la votación, ¿no? Viendo, o sea, en un punto lo van a tener que asumir y afrontar, pero a la fecha lo que vamos viendo es que la votación para ver los modos en que se sale, cada vez la van atrasando, incluso hemos leído propuestas sobre ver la forma de, no revertir los resultados, sino casi que no salir, aunque sí se llame salir, no es cierto. O sea, los ingleses están encontrando ciertos mecanismos, porque, claro, digamos, lo que tú dices, es decir, ya estamos en una fase de una economía global. ¿Hasta qué punto un país puede agarrar y decir, bueno, yo aquí me cierro con candado, cierro la puerta y se acabó? Creo que hay un tema de fondo que también tocamos un poquito en el libro, no es el tema principal, pero que tiene que ver con la relación entre globalización y estados, ¿no? Y una cosa es un poco el análisis de los mercados globales que he señalado y sus defectos. Otra cosa es un poco la relación entre mercado y Estado. Y en los últimos 30 años creo que la respuesta siempre fue, o la idea principal, la tendencia principal fue más globalización, menos Estado. Pero al mismo tiempo hemos visto que los Estados han salvado a los bancos en la crisis financiera. Los Estados son las únicas entidades, creo todavía, que pueden regular temas ambientales, ¿no? Que pueden regular precios, por ejemplo, de agua, de materias primas, etc. Los estados también, hasta hoy día, son los únicos espacios, las únicas entidades que pueden proponer políticas sociales para enfrentar las desigualdades sociales que hemos señalado, ¿no? Así que no veo, y también creo que es una crítica a otros modelos regionales que no están funcionando ni en Europa ni aquí en la región, no veo otra salida a esas crisis a través de los estados, ¿no? Así que también creo que es un momento, por lo señalado, de repensar un poco los estados. Tal vez ya no en el sentido clásico de los estados nacionales, que también han sido criticados en muchos aspectos, pero al mismo tiempo yo creo que es esa dicotomía Estado-globalización que hay que repensar. No necesariamente más globalización necesita menos estados, creo yo. También se puede empezar a pensar una globalización con un Estado fuerte que retome la iniciativa en ciertas políticas públicas, porque creo que eso también es, digamos, una de las causas por qué en países como Inglaterra o en Estados Unidos la gente ha votado para personas, candidatos nacionalistas, que han prometido un poco la vuelta del Estado en la definición de políticas públicas, ¿no? Así que creo que también desde una mirada progresista tendríamos que repensar el Estado y su posibilidad de intervenir en todos estos ámbitos. Pablo, en este tiempo muchos hablan de la gran convergencia. Antes como que había una diferencia clara entre los países desarrollados y los países no desarrollados, pero hoy día se habla de una convergencia. Lo que tú señalabas, el hecho de que China esté al lado peleando el liderazgo de la economía mundial con los Estados Unidos, ¿no te parece que
al contrario de ser un fracaso de la globalización, más bien es un éxito de la globalización que haya permitido que un país que se suponía estaba en la periferia hoy día avanzara al punto que avanza, ¿no? Claro, lo que yo creo que está en crisis en este momento es el modelo de globalización post-Segunda Guerra Mundial, que se ha ido desarrollando a partir de justamente los acuerdos comerciales y los acuerdos políticos que primero dieron paso al embrión de la Unión Europea y segundo dieron paso al embrión de la OTAN, hasta que se desarrollaron plenamente entre mediados de los 70 y hasta fines de los 80. Esos dos fueron pilares fundamentales para la globalización como la hemos conocido hasta ahora. Ese modelo en este momento está en crisis, es decir, tanto el modelo de estructuración de un mercado común europeo está en crisis. En este momento está en crisis política todavía porque su sentido común está siendo cuestionado de una manera cada vez más fuerte, de una manera que nosotros hace unos 10 años no hubiéramos imaginado, ¿no es cierto? Hace 10 años desde la izquierda se combatía la globalización por los efectos que tenía entre los trabajadores, etcétera, y se pensaba como en una alternativa progresista, de todos modos teníamos que integrarnos al mundo, etcétera, pero tendríamos que tener un nuevo tipo de reglas, etcétera. Ahora cuando se cuestiona la globalización desde la clase trabajadora, pero desde una clase trabajadora que ya no está tan vinculada a la izquierda, ¿no? Como veíamos antes, se la cuestiona desde un punto de vista ya mucho más proteccionista. O sea, nosotros tenemos que defendernos de todos los efectos de la globalización, no solamente de los efectos que han sido más directos en una hiperconcentración del ingreso, sino también de los otros efectos que están asociados con la movilidad de personas. O sea, los africanos nos están quitando el trabajo, eso es lo que digamos, un sentido común de muchas protestas de la clase trabajadora europea en este momento. Entonces, es ese tipo de modelo que está en crisis, es ese tipo de sentido común que se creó a partir de la Segunda Guerra Mundial y la China está tratando de asumir esa posta, intentando también generar un nuevo tipo de sentido común, pero que todavía no lo veo tan poderoso como para articular, digamos, globalmente, primero a las élites y luego a las clases medias y trabajadoras, ¿no? Verónica, a ver, vamos ahora a la región. El crecimiento no solamente se ha dado en Bolivia, sino en toda la región. Los buenos precios de las materias primas han sido favorables para toda la región, y si uno ve hace una década donde no solo en Bolivia, sino en muchos países vecinos, digamos, los índices han mejorado. En general se ha salido de la pobreza, en general han mejorado los accesos, ¿no es cierto?, con todas las limitaciones que evidentemente existen. En este último tiempo hemos visto digamos, con tremenda preocupación, que todos esos logros alcanzados habían estado susceptibles a retroceder, ¿no?, a partir de los recortes del gasto público justamente en política social. Tú sostienes que el recorte no se debe hacer en política social, ¿no es cierto? Quisiera que un poco le expliques a la gente en qué consiste esta propuesta de no recortar en gasto social. Y, a ver, seguramente va a ser una cosa que la gente va a escuchar muchísimo, Verónica, porque parte de las preocupaciones un poco que existen de cara a una nueva elección, cuando uno ve a Argentina, cuando uno ve lo que está pasando en Brasil, etcétera, ¿no? Lo primero que se cortó son justamente estos bonos, y mucho a nombre de que estos bonos ya no estaban teniendo el efecto que tenían antes. Fue el primer sacrificio. Entonces, ¿qué significa no recortar en gasto social desde tu perspectiva? A ver, yo creo que el tema del gasto social es un tema que se lo discute muy poco cuando se habla de políticas sociales. Tendemos a hablar mucho de que Bolivia redujo la pobreza porque hubo crecimiento y se redistribuyó, pero no se entiende muy bien el mecanismo. Y creo que poner al centro de la discusión de la política social el gasto social es fundamental, porque un país tiene posibilidades de financiar sus políticas sociales en particular y sus políticas públicas en general, porque tiene recursos suficientes para poder destinarlos a los objetivos que se plantean, ¿no?
Entonces Bolivia en la última década tuvo un periodo muy interesante de generación de recursos propios del Estado a través de la nacionalización de los hidrocarburos. Movilizamos recursos porque captamos mayores impuestos de la población, pero además lo hicimos sustituyendo lo que tradicionalmente hacía Bolivia, que antes financiaba su gasto social con deuda o con donación de la deuda. Fue la historia de las políticas sociales en la década de los 90, ¿no? Entonces es fundamental esto por dos cosas, el tema del gasto social. Uno, porque da soberanía al país de elegir las prioridades de política pública que quiere decidir y cómo redistribuye esos recursos asignándolos a las necesidades más urgentes, pero también es importante mirar el gasto social porque los recursos no son infinitos, ¿no? En cualquier economía tú tienes techos de posibilidades de captación de ingresos a través de impuestos, o tienes techos de recolección de ingresos a través de lo que vendes los hidrocarburos, pero también tienes techos de la posibilidad de captar impuestos. Y eso ya está pasando también en Bolivia. O sea, si uno mira, por ejemplo, las tendencias de la capacidad que tiene el Estado de generación de ingresos en un escenario de menor crecimiento de los precios internacionales del gas y el petróleo, ves también que el gasto social empieza a subir, pero en los últimos 3 años la prioridad macroeconómica, que es en realidad el porcentaje del gasto social en relación al PIB, se detiene alrededor de 22%. Ese es un porcentaje muy alto en comparación a América Latina, pero ya ves que llega como un techo y la pregunta es, bueno, esto es porque efectivamente los recursos quizás no son infinitos, y eso le plantea al Estado el desafío de si el día de mañana tiene una restricción de ingresos, ¿qué hace para no recortar el gasto social? Lo han hecho algunos países como Argentina, y en el caso de Argentina, en realidad la paradoja es que Argentina no lo hizo porque había un efecto menor de los bonos, sino porque simplemente entraron en una crisis económica que ya no les permitía seguramente financiar ciertas políticas y redujeron el gasto de golpe, ¿no? Entonces uno está siempre en el dilema, o sea, la economía siempre está en el dilema de cómo asignar los recursos que el Estado recauda a las prioridades de políticas. La propuesta es miremos un poco si el gasto social y el gasto público en general no tiene ciertos espacios que sí podrían ser sacrificados, pero eso no vaya en desmedro de los logros alcanzados. Es decir, si vemos, por ejemplo, que en algún sector o algún gasto corriente o alguna inversión pública que puede ser superflua, algún gasto superfluo, ya se deje de hacer para que mañana no recortemos los programas sociales que sí han tenido importantes logros. Me tengo que ir a un corte. Vamos a volver a hablar de algunas de las cosas que planteabas, Philip, por ejemplo, el tema de lo del cambio climático. Creo que es un tema que se ha puesto en la agenda política, no solo de los estados, sino fundamentalmente de la sociedad. Creo que la sociedad se ha empoderado del tema y creo que es importante que hablemos sobre esto. Quédese en esta casa, no es hotel. Seguimos reflexionando sobre el texto que ha presentado la FES sobre los debates progresistas en materia económica. Volvemos hasta Casa No es Hotel. Esta noche un programa interesantísimo, el último programa del año. Estamos hablando sobre economía y los debates que existen en materia económica desde una visión más bien más progresista. Philip, quiero volver contigo en el tema que anunciábamos antes y son los desafíos que tiene la economía mundial en cuanto al cambio climático. Hemos visto declaraciones un poco que asustan, ¿no? Justamente de líderes, de presidentes de economías mundiales importantísimas, ¿no? Que señalan que el cambio climático es un invento. Hoy día no podríamos estar como estamos vestidos acá si es que no pasara algo con el cambio climático. En La Paz está haciendo un calor terrible, ¿no? Cosa que esta época tendría que ser una época de lluvia. Es decir, incluso a nosotros que no emitimos bonos de carbono y toda esta cuestión como un país industrializado, pues lógicamente el cambio climático también ha llegado, ¿no? Sequías, lluvias, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo la política mundial económica estaría abordando este tema desde tu perspectiva? Es complicado, ¿no? Es un campo en disputa. Creo que existen muchos debates, incluso a nivel conceptual, teórico, cómo reconciliar la economía y la ecología.
ya no verlo como algo ajeno, sino realmente integrarlo en el pensamiento económico. Creo que es una base. En lo concreto, tal vez hay diferentes olas o diferentes experiencias que se podrían rescatar o debatir. La primera ola, creo yo, es un poco en Europa, también en Alemania, los debates de los años 90, 2000, en cuanto a la transición energética, ¿no? O sea, cómo podemos cambiar la base de la economía, que es hidrocarburos, petróleo, el crecimiento siempre viene de ahí, históricamente. Cómo podemos pensar y también poner en práctica una transición hacia un modelo energético basado en energías renovables, ¿no? Y Alemania es el primer país, sobre todo en los años 2000, que a nivel de políticas públicas propone una transición más o menos pensada en unos 30 años, ¿no? Sobre todo con la salida de energías nucleares y unas leyes y mucha inversión pública en todo lo que es energía solar, eólica y, bueno, básicamente las dos fuentes de energía. Hay otros países en Europa que han copiado o seguido este modelo. España también ha invertido bastante en energía solar en estos años, pero creo que hoy en día lo que está pasando en Asia también es muy interesante. China ya es el país que más ha invertido en tecnologías verdes y es el país que también ha sufrido mucho del impacto de la contaminación del aire en las grandes ciudades y por lo tanto está invirtiendo también mucho en tecnologías más limpias, ¿no? Así que creo que toda esa transición hacia una economía más verde, hacia una política económica más verde, a pesar de los debates teóricos que son importantes, pero muchas veces muy polarizados, cuestionados por políticos conservadores, yo creo que también es muy importante ver en concreto lo que ya se ha hecho en algunos países europeos y lo que está pasando ahora mismo en Asia. Yo creo que aquí en la región todavía hay mucho que aprender de todo eso y todavía, como dices, es una conciencia cada vez más creciente desde la población, pero tengo la impresión desde los estados, desde las políticas públicas, todavía no se ha hecho tanto. A ver, una de las explicaciones de por qué te da la sensación que desde el Estado no se hace tanto es que el Estado tiene una apuesta en general por el desarrollo, tiene que crecer, tiene que pagar el gasto social, tiene que pagar las carreteras, las escuelas, etcétera, ¿no? Y en economías, particularmente como la nuestra, Philip, donde nosotros somos básicamente grandes vendedores de materias primas, ¿cómo desde tu análisis se puede, digamos, casar, ¿no? Es decir, se habla mucho del cuidado del medio ambiente y en paralelo se exige mucho, ¿no?, que el Estado crezca. En la realidad nuestra economía es esta y no es otra, ¿no? Es decir, nosotros somos vendedores de materias primas, nosotros somos vendedores de gas. Entonces, ¿cómo se resuelve esta cuestión en países como el nuestro, que no son economías grandes, que no están industrializados? Yo creo que es clave mirar a la ecología desde una mirada social, ¿no? Porque no está desconectado eso. Para empezar, otra vez con un país ajeno, pero vuelvo a Bolivia, lo que está pasando en Francia ahora mismo, por ejemplo, justamente pone en la agenda ecológica la cuestión social, porque no es posible pensar una transición ecológica hacia un modelo más verde, hacia una economía más verde, sin pensar también en justicia social. O sea, ¿cómo puedes combinar políticas sociales con políticas ecológicas? Yo creo que en Bolivia o en la región aquí son temas muy concretos que tienen que ver con justicia, ¿no? Por ejemplo, la calidad del agua o la calidad del aire. Y el efecto que tiene eso en salud es un tema muy social, ¿no? O sea, tienes la dimensión ecológica, que es decir, de largo plazo tenemos que mejorar la calidad del agua, ¿no? No solo, digamos, el agua del grifo, pero también la calidad de los ríos, de los lagos, ¿no? Porque eso tiene un efecto muy concreto en poblaciones básicamente más pobres, ¿no? Porque obviamente los ricos siempre pueden, con más recursos, comprarse el filtro, el filtro o mejores accesos no solo al agua, pero también a la salud, etcétera, ¿no? Así que
yo creo que también es un tema que vamos a ver más fuerte a nivel global. Como dices, el calentamiento global no es solo una cosa así abstracta, teórica, sino también cada vez que vemos más el efecto concreto de otros ciclos de lluvia, sequías, la calidad del agua que va empeorando o incluso la calidad del aire. Obviamente eso tiene efecto muy concreto en poblaciones más vulnerables, que son poblaciones más pobres. Así que también yo creo que habría que combinar esa mirada social con la mirada ecológica y también pensar las políticas públicas en ese sentido. Y es algo que se ha hecho ya un poco en Europa, pero creo que es un debate todavía muy nuevo, y creo que vamos a ver una segunda fase, ¿no? En la primera fase donde los debates eran más a nivel global, ¿no? Las diferentes COPes y qué pueden hacer los estados para reducir las emisiones, pero creo que vamos a ver los efectos muy concretos en diferentes países y en el sentido social, ¿no? Así que creo que esa combinación de miradas es muy importante. Pablo, lo señalaba Philip antes en el anterior bloque, hay unas miradas nacionalistas, aislacionistas, tú también lo has puesto, pero digamos que la izquierda en general recupera sí una mirada nacionalista. No hablo de una mirada aislacionista, pero sí de una mirada nacionalista y proteccionista, con la finalidad, ¿no es cierto?, no de aislarse del mundo, sino más bien de generar un desarrollo primero interno, ¿no? Creo que parte de, digamos, si uno recoge los discursos en materia económica de la izquierda, pues se va a encontrar con esto. Desde esa perspectiva, ¿cómo crees tú que Bolivia puede hacer su inserción en el contexto internacional cuando ha tenido un modelo económico que evidentemente ha privilegiado, ¿no es cierto?, el desarrollo interno? Yo creo que es como que muy relativo eso, ¿no? Es cuando se habla de políticas más aislacionistas o menos aislacionistas, pues tú puedes tener un nivel de un tope ahí. Llega un momento en el cual tu país no se puede aislar más porque no puedes llegar a ser autárquico. Bolivia ha pasado por una larga época de políticas en las cuales había una serie de restricciones al comercio internacional y todo lo que tú digas, pero este es un país que necesita una masa de divisas tan grande. En este momento lo necesitó hace 10, 20, 30, 40, 50 años. La masa de divisas que este país necesitaba para su desarrollo, para financiar obras, carreteras, para hacer mover la misma economía internamente, era tan grande que no podíamos darnos el lujo de dejar de exportar estaño en su momento, gas ahora, litio en el futuro, ¿no es cierto? En términos cuantitativos, materiales, la necesidad de integrarse está ahí para países como el nuestro. En términos cualitativos, la idea es integrarnos en condiciones que sean las mejores para el país desde el punto de vista de las normas y las reglas que nosotros tengamos que asumir. Por eso a mí me parece bien interesante lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, con el litio. Bolivia siempre ha dependido de los ciclos de la economía mundial históricamente. En su momento, cuando la fase de industrialización, la primera fase de industrialización de los primeros años esta fase de industrialización de los primeros años del siglo XX requirió muchísimo estaño, ¿no? Porque era un material nuevo, o sea, la tecnología le dio una serie de usos industriales al estaño a partir de 1910, 1920, que no los tenía 10 o 20, 30 años atrás. Entonces eso valorizó nuestro estaño muchísimo. Luego la región necesitó mucho de nuestro gas, estamos hablando ya para la década de los 90, y era un mercado súper interesante que estaba vinculado mucho con las necesidades industriales de Brasil esencialmente y Argentina secundariamente. Y ahora resulta que viene esta ola que dice Philip, ¿no? No tenemos que contaminar tanto, por lo tanto la tecnología nuevamente te valoriza otro tipo de recursos. La tecnología menos contaminante para que los automóviles sigan funcionando es la tecnología de alimentación eléctrica, por lo tanto necesitamos baterías
y las baterías tienen que ser de litio porque conserva muy bien la energía, te da mucha autonomía a tu automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos mucha suerte como país y nos estamos vinculando ahora a esa ola que va a ser cada vez más fuerte y que se prevé que llegue a su velocidad crucero, lo pongamos entre comillas, a partir del 2025. Nos estamos vinculando a partir de esa especialización que nosotros tenemos, pero con una cualidad distinta que yo creo que es la que la tenemos ahora. No existe más esta dicotomía entre Estado y mercado. El gobierno ha decidido hacer una asociación público-privada con empresarios alemanes para que entre los dos exploten el litio, podamos beneficiarnos de eso, pero además hagamos algo que no logramos en su momento con el estaño. Podamos llegar por lo menos a dar los primeros pasos de industrialización del litio al mismo tiempo que nosotros nos estamos integrando por primera vez en el mercado mundial a partir de este recurso natural. En síntesis llega un límite al aislacionismo, o sea, materialmente te tienes que vincular con la economía mundial. En segundo lugar, a partir de esto, si te tienes que vincular y sabes que como país necesitas recursos externos en enormes cantidades y esos recursos externos lo puedes conseguir a partir de la exportación de tus recursos naturales, entonces negocia, aplica un tipo de reglas de juego que te permitan maximizar ese beneficio como país. ¿No? Ay, qué interesante. Vamos a tener que hacer un programa sobre el litio, Pablo. Vas a estar de panelista seguramente. Porque hay varias preguntas, ¿no? que nos hacemos. Es decir, realmente cuál es el avance, cómo estamos llegando hasta ahí, ¿no? Creo que se ha hablado mucho del litio, no solamente ahora, sino en los últimos 20 años. Creo que ya se está hablando de este tema, pero pareciera que no terminamos de concretar, digamos, un mercado, Estamos empezando a concretar, ¿no? Ahora, sobre el tema ese de por qué surgen tantas dudas acerca del litio, etcétera, es porque, bueno, finalmente somos un país que por primera vez está viendo el tema de la minería de litio, de la explotación de litio, y en segundo lugar nos estamos vinculando nosotros como país con gente que ya ha estado trabajando en el negocio de litio durante muchísimo tiempo. Eso para nosotros como país va a implicar una serie de pasos y algunos tropiezos seguramente como curva de aprendizaje, ¿no? Bueno, pero con tanta experiencia que nosotros tenemos en recoger materia prima y venderla, digo, ¿no? Es decir, más allá de cuál sea, un tiempo fue el estaño, otro tiempo es el gas, es decir, ahí hay cosas que, digamos, valdría la pena ponerlas sobre la agenda, ¿no? A ver, Verónica, lo contabas en el anterior bloque, el tema de cómo sustentar el gasto público. Hemos visto que en otras economías la recaudación impositiva, ¿no es cierto?, en los países es la que sustenta el gasto público. En Bolivia no ha sido así, ¿no? Ha sido el tema de las grandes utilidades que hemos tenido por hidrocarburos, ¿no es cierto?, por los precios altos. Particularmente las empresas nacionales han sido las que han ido financiando el gasto público. Es el caso de YPFB, que paga una serie de bonos, Entel paga otra parte de los bonos, y así cada una de las empresas públicas son las que con sus utilidades van pagando el gasto social. Digamos, ante una situación, la que señalabas, ¿no? Por ahí de no tan buenos precios o que las utilidades no sean tan altas, ¿tú ves que es posible que en el país digamos, lo recolectado por impuestos pueda hacerse cargo de el gasto público, como sucede en otras economías? A ver, yo creo que hay un tema muy importante que aclarar en general en este debate sobre de dónde vienen los recursos que financian el gasto público y el gasto social. Hay un debate como falso en Bolivia ahora sobre que fueran solamente los recursos de las utilidades de las empresas las que están financiando el gasto social. Y eso en parte es cierto. Estas utilidades han financiado en los últimos años, por ejemplo, el financiamiento del bono, un pedazo de, si no me equivoco, gran parte de la renta dignidad, si no toda, y un pedazo muy chico del bono Juana
Nasurdui, que hasta donde entiendo más bien ha sido financiado en parte por préstamo. Entonces, esas nuevas políticas que solo representan el 6% de lo que el gobierno gasta en gasto social, sí efectivamente se han sostenido muchísimo en estos recursos de las utilidades de las empresas. Sin embargo, el resto del gasto social, que es la mayor parte, se sustenta por otros recursos. Y si nosotros comparamos, por ejemplo, cuánto el gobierno recauda de lo que llamamos la renta interna, es decir, de los impuestos del IVA, del ICE, de todos los impuestos, llegamos a comparar que es una relación casi de 1 a 1, es decir, el Estado recauda cerca del 20% o 18% del PIB en esos impuestos y gasta en gasto social ese mismo 20%. Es decir, es falso que las políticas sociales se hayan sustentado solamente con el financiamiento. Algunas de las nuevas sí. ¿No? Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque Bolivia creciendo ha tenido también la capacidad de recaudar más vía impuestos. Ajá, importante lo que nos dices, porque era una de las dudas, ¿no? O sea, no una de las dudas. En realidad yo lo que creía era que desde, como mucha gente, ¿no? Y como mucha propaganda que anuncia en realidad, ¿no es cierto? Que el gasto público, o sea, que las políticas sociales nuevas estaban pagadas únicamente con las utilidades de la que se llama de la renta petrolera. Entonces, claro, con bajos los precios, ahí qué haces con las políticas públicas, ¿no es cierto? O sea, y cuál es el reto, digamos, un poco para adelante, ¿no? Cuando tienes, por ahí ya no tienes esos mismos precios, por ahí ya no tienes esas mismas utilidades, una serie de cosas, ¿cómo, aunque sea ese 6%, lo financias? Exacto. Yo creo que hay que ver, digamos, que en algunos casos, algunas políticas específicas que sí dependen esencialmente de los recursos del gas, sí tienen que pensarse, digamos, una estrategia de sostenibilidad, ¿no? Pero sí es importante entender que la política social en realidad es todo. Es protección social, es pensiones, es educación, es salud, son salarios a los maestros, salarios a los médicos, es la inversión pública que hacen los niveles territoriales. Entonces, la economía política de resolver eso en términos de recursos es mucho más compleja que solamente pensar y centrarla en la discusión de los hidrocarburos. Pero eso no deja de plantear como importante para el Estado ver cómo puede hacer sostenible ese crecimiento de recursos que le permitió financiar lo que en determinado momento creía que era lo esencial. Porque eso que que definió como esencial hace 10 años quizás cambia hoy día, ¿no? Uh-huh. Philip, antes se creía que, volviendo otra vez a nuestro contexto internacional, antes se creía que el post-neoliberalismo sería la izquierda, ¿no es cierto? O sea, sería, digamos, tomado por la izquierda. Pero tú señalas que la política económica de Trump se podría entender como post-neoliberalismo. ¿Eso quiere decir, a tu modo de ver, que no existe una correspondencia entre izquierda y posneoliberalismo? Parece que no. Parece que la izquierda no es dueña de la crítica al neoliberalismo ni a la visión post-neoliberal, que podemos ver ya a nivel global, creo, a nivel discursivo, ¿no? Creo que a nivel discursivo incluso los gobiernos algunos de los gobiernos más conservadores globalmente también son muy críticos al neoliberalismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es parte de la historia. Creo que también la izquierda en cada contexto histórico tiene que reinventarse. En Europa en este momento el tema más grande o el desafío más grande es reenamorar la clase trabajadora y la clase media baja con la izquierda, porque también la derecha ahí tiene mucho voto, ¿no? La extrema derecha. Así que yo creo que para la izquierda europea el desafío más grande es plantear una agenda nueva en temas sociales, ¿no? Cómo combatir las desigualdades sociales extremas que han crecido en muchos países en los últimos años. Aquí en la región también, ¿no? Vemos una oleada derecha. Bolivia es más bien una excepción. Y creo que también lo que era la izquierda hace 15 años, hace 20 años aquí en la región, ya no es o ya no corresponde con la realidad de hoy día. Así que también creo que aquí en la región la izquierda tiene que reinventarse y justamente tomar en cuenta esos retos que acabamos de hablar, ¿no? En temas sociales, en temas ambientales, pero también hay un factor que no hemos mencionado, pero que es
que fue parte de los debates iniciales para el grupo que ha trabajado en este libro, que es esta transición al capitalismo digital, ¿no? Todavía no es algo muy visible en América Latina y aún menos en Bolivia, pero es un debate muy fuerte en Europa y en Estados Unidos y creo que también en gran parte de Asia, ¿no? Hoy en día, en el siglo XXI, la base de creación de valor es digital, ¿no? Es decir, las empresas más grandes anotadas en las bolsas a nivel global son empresas digitales, ya no son las empresas clásicas del siglo XX, sino hoy en día son Amazon, Facebook, Google, las empresas que tienen más valor en las bolsas y por lo tanto también son tan importantes en definir las economías del siglo XXI. Yo creo que también la lucha emancipadora, la reflexión progresista tiene que tomar eso en cuenta y es un reto muy grande porque todavía creo que es algo, digamos, no muy bien imaginable en el contexto sobre todo boliviano, ¿no? En Europa el debate es cómo va a ser el trabajo del futuro, cómo va a ser el futuro del trabajo en un contexto de una economía digitalizada, automatizada. Tal vez ya no habrá trabajo para todos, tal vez habrá trabajo solo para una pequeña porción de la población, ¿no? ¿Y cómo piensas en este sentido una política social, una distribución de recursos, justicia social? ¿Cómo organizas incluso, no sé, la economía del cuidado? ¿Cómo organizas la convivencia en una sociedad donde el trabajo es algo tan automatizado, robotizado, ¿no? Creo que ese tema no lo hemos mencionado mucho aquí, pero es un debate muy importante también para la izquierda, para los pensadores progresistas, que, bueno, como siempre, históricamente creo que en cada fase de las transiciones económicas tiene que reinventarse. Así que sí, ahí creo que la izquierda se rezagó y de alguna manera ganaron estos discursos nacionalistas extremos, ¿no? Justamente porque hay un rezago, ¿no? O sea, no se repensó qué se hace con el trabajador, con esos sindicatos, que las empresas hacen, como tú lo has señalado, este juego que de pronto no pagan impuestos aquí, pero están porque están inscritas en otro país, ¿no? Entonces ahí hay una desprotección absoluta de los trabajadores y creo que en ese rezago es que ganan justamente estos discursos nacionalistas tan terribles, ¿no? Sí, sí, sí. Pablo, ya vamos a ir cerrando el bloque, ¿no? Ya solamente vamos a tener las conclusiones, pero digamos, hemos hablado de la inserción al contexto internacional de Bolivia. Tú hablas que Bolivia sí ya estuviera mirando, ¿no? En las puertas de la inserción a un contexto internacional desde otro lugar, digamos, ¿no? Ya no la venta exclusivamente de materias primas. ¿Tú crees que realmente Bolivia, siendo una economía tan pequeña, teniendo, digamos, una historia económica que se reduce, por decirlo de alguna manera, en la relación con los otros países simplemente a la venta de materias primas, va a poder, digamos, insertarse en un contexto internacional de manera distinta? Y esto no lo digo como un lamento, ¿no? Sino más bien necesitamos esa cuestión necesariamente de la industrialización, o más bien seguir en esta venta de materia prima, tomando en cuenta que por ahí la experiencia, digamos, industrializada ya de otros países, nos ponen en sitios muy distintos y hasta llegar hasta ese lugar, por ahí es una inversión de recursos que no tuviera sentido. Todo depende de las expectativas. O sea, yo creo que hay un contexto muy favorable y hay un juego de decisiones muy favorables que se han realizado ahora. O sea, el contexto favorable es el que ya he mencionado hace un momento, ¿no? Hay una demanda muy interesante por el litio actual y va a haber una demanda potencial aún más interesante. Nosotros tenemos litio, podemos aprovechar el litio, podemos explotar el litio, pero además podemos asociarnos, ¿no? Para no quedarnos solamente como el primer eslabón, el que solamente te ofrece materia prima, etcétera,
pero tampoco, de nuevo, o sea, no tiene que ver más que con las expectativas. Nosotros no tenemos la expectativa de que a partir del litio tengamos un país así plenamente industrializado en todo. Yo creo que si nosotros fijamos nuestras expectativas en términos de aprovechar la mayor cantidad posible o la mayor proporción posible de la riqueza que te puede dar la cadena productiva de litio, insertándote en eslabones de un poco más de valor agregado, es decir, el primer eslabón es el litio puro, luego lo refinas, luego generas un primer componente, luego otro, y luego no solamente son componentes, sino insumos para la batería. Llegas hasta ahí, es muchísimo más de lo que hemos llegado entre los años 1910 y 1952 con el estaño. Y a mí me parece que sería muchísimo más ventajoso quedarse con una porción un poquito más grande del pastel, sin tener la pretensión que a partir de eso, al día siguiente nosotros vamos a tener una industria de autos eléctricos en Bolivia, ¿no? O sea, claro, hay que ir dimensionando. Exacto, Sí. ¿no? Porque por ahí, por generar esa expectativa, ¿no? Sí. De una industrialización, te quedas rezagado, ¿no? Otra economía ya ha ido muy por delante, lo viene haciendo hace un montón de años atrás, ¿no? Entonces, por ahí el tren del litio, en la expectativa de la industrialización, se nos pasa. Creo que el camino está bastante bien dimensionado, ¿no? No hay mayores pretensiones, ¿no? Pero lo que tenemos por ganar es muy, muy interesante en términos cualitativos y cuantitativos con este nuevo camino. Tenemos pendiente entonces un programa, Pablo, de litio, porque sí es necesario explicarle a la gente cuál puede ser nuestra nueva beta de ingresos económicos. Verónica, en un contexto electoralizado como el que estamos viviendo en Bolivia y tomando en cuenta que tú llevas años haciendo revisiones sobre temas de políticas sociales, tus investigaciones están fundamentalmente centradas ahí. ¿Cómo se puede renovar o ajustar una política social? En el texto hablas de manera inteligente, ¿no? Una política social inteligente. ¿Qué quiere decir una política social inteligente? A ver, recomiéndales a nuestros... No sé si he utilizado exactamente el término inteligente, pero creo que sí renovada. Y creo que en un contexto electoral el gran desafío es leer las necesidades y las expectativas, ¿no? Venimos de una década con una inclusión social impresionante, con una reducción de pobreza grande, con muchos logros en materia de educación y de acceso a servicios de educación y salud de la población, y eso también genera nuevas expectativas a la población. Nuevas expectativas que se pueden traducir también en algunos casos en sentimientos de insatisfacción, por ejemplo, con la calidad educativa o con la calidad de los servicios de salud, y son entonces esas lecturas un poco más minuciosas y más difíciles de lo que fue hace una década, que los candidatos tienen que empezar a leer. Es decir, tú no puedes pensar que hace 10 años, cuando tenías muchísimas cosas que hacer en Bolivia, donde podías hacer desde acceso universal a educación y salud, como los bonos nuevos que se hicieron o una serie de políticas de redistribución, hoy en día no hayan generado una satisfacción, un sentimiento de inclusión social tan fuerte que también van a la búsqueda de nuevos deseos de superación, ¿no? O sea, y uno de los temas, yo creo, pendientes tiene que ver con la calidad educativa, que se refleja no solamente en el sentimiento de la población y de muchos jóvenes de no poder insertarse, sino también en la dificultad de que los ingresos de alguna manera se adecúen a los niveles educativos que estos jóvenes están logrando, ¿no? Entonces yo diría una lectura muchísimo más precisa que antes, ir mirando dónde están los bolsones de pobreza que han quedado fuera, pero además ir leyendo dónde están las expectativas. Y creo que eso es algo que en realidad ha ocurrido en todas las sociedades, ¿no? Si vemos lo que está ocurriendo en Francia, no es fruto de la casualidad. Cada vez las sociedades que llegan a cumplir, incluso en estados de bienestar muy bien consolidados, van después de ciertos años buscando nuevos pactos con el Estado, o sea, son nuevos pactos sociales. Y el estado actual en el que está Bolivia surge justamente de un pacto social que ocurrió luego de la guerra del gas y del agua. Un pacto social en el que la sociedad reclamaba la propiedad de los recursos naturales para poder redistribuirlos entre todos los bolivianos y generar una mayor inclusión social. Lo que está sucediendo hoy día, creo yo, con respecto a esas demandas, es que fue tan fuerte ese momento de efervescencias, fueron tan fuertes las reivindicaciones de ciertos sectores como los pueblos indígenas, los campesinos, que hoy en día la gente todavía no está demandando tan fuerte las políticas sociales en las calles. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Pero eso no quiere decir que no vaya a ocurrir
en el futuro, ¿no? Entonces hay una relación, creo yo, muy fuerte entre los logros de las políticas sociales, las expectativas de la gente y cómo eso se puede traducir en nuevas movilizaciones sociales en el futuro cuando los estados no logran colmar con todas las expectativas de la población. Súper interesante lo que dices, Verónica. Tú sabes que el anterior fin de semana en esta casa nosotros hemos tenido un programa del tema de salud. Y el representante de la OPS decía, bueno, es impresionante lo que ha hecho Bolivia en tema de salud, ¿no? El tema de natalidad infantil, el tema de mortalidad materna. Pese a que el índice sigue siendo alto, la reducción es bastante impresionante, ¿no? Hablamos de temas de infraestructura, de una serie de cosas que uno cuando lee el periódico y un poco la agenda social dices, bueno, estos tipos no se enteran de lo que está pasando, ¿no? Y claro, y hacían una distinción sumamente interesante en el sentido de que en el tema de salud se ha avanzado muchísimo, en el tema de salud se ha mejorado los datos, o sea, hay un avance que es sustancial, importante, incluso calificaban uno de los mejores en el tema en la región, calificado por los expertos de la OPS y toda esta situación, pero que tocaba empezar a atender al enfermo, ¿no? O sea, en política de salud, la gente ahora se lava las manos, tiene acceso al agua, los niños se mueren menos, las mamás se mueren menos, tienes accesos, lo que tú decías, madres y niños pero lo que hoy día, digamos, está en la agenda pública es el tema del enfermo, ¿no? Donde ahí sí toca avanzar, ¿no? Entonces, creo que es sumamente interesante el reto que dejas a cada una de las al propio gobierno, a cada una de las organizaciones políticas para luego lo que nos van a ofrecer. Más adelante, Verónica, el año siguiente, te voy a invitar al programa, el momento que nos toque revisar qué nos ofrecen en materia de política social, porque creo que es importante, como tú, no descuidar el tema de los avances. Así es, y simplemente tal vez puntualizar un tema en salud, que no es un tema en el que soy experta, pero creo que sí es un sector que tiene un desafío muy complejo a diferencia de educación, ¿no? Que es esta coexistencia de un sistema de cajas con el sistema público, que está totalmente asociado y segmentando, ¿no? A la población que está asalariada y la que no está asalariada, que es un poco lo que ocurría en pensiones y que de alguna manera se resolvió de una manera virtuosa, quizás todavía insuficiente, con la renta dignidad, ¿no? Pero eso te muestra que hay formas de ir resolviendo de una manera muy distinta las brechas que todavía nos falta cerrar en cada uno de los ámbitos de lo que es la política social. Bueno, se supone que el año siguiente vamos a contar con un sistema único de salud, así que la gente que no está asegurada va a tener por lo menos las prestaciones en algunas enfermedades, ¿no es cierto? Me alegra mucho haber estado con ustedes hablando de temas tan diversos, tan interesantes, que creo que de todas maneras son los temas que hoy día mismo están en la agenda política, no solamente vista evidentemente desde los políticos, sino los ciudadanos. Cuando uno lee las redes sociales, que creo que te pueden dar un poco el pulso, se habla de educación, se habla de salud, se habla de nuestras relaciones con los otros países, por supuesto se habla de los temas de ecología. Creo que el texto que se ha hecho desde la FES es sumamente importante en eso, Philip, porque ha abierto un gran panorama de reflexión. Yo me voy a un corte, volvemos simplemente para la conclusión de cada uno de ustedes y para que nos felicitemos pues, por el año que viene. Quédese con nosotros en esta casa, no se hotel. Volvemos ya el último bloque del último programa del año. Pablo, una conclusión. ¿Con qué quieres que se quede la gente? Ahora que estás a puertitas del 2019. Es complicada la pregunta, va a ser año electoral, pero ¿con qué quiero que se quede la gente? Yo creo que más allá de la coyuntura electoral que solamente va a durar un año, yo creo que estamos dando pasos importantes para lo que va a suceder en los próximos 5 a 10 años y estamos haciendo innovaciones que no habíamos visto en muchísimo tiempo. Creo que este tema de la dicotomía entre lo privado y lo estatal se está resolviendo a través de una modalidad de conjunción entre los dos para no caer en las ineficiencias de lo estatal
y para no caer en las inequidades de lo privado. Espero que nos vaya bien y eso va a durar más allá del año electoral. Gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Te esperamos en esta casa Nuestro Hotel en el 2019. Filipe. Bueno, que sea un buen año, a pesar de la complejidad de un año electoral, que sigan pensando en temas económicos. Creo que es muy importante seguir reflexionando. Tenemos muchos retos, muchos desafíos a nivel global, pero bueno, siempre es posible todavía pensar en esos temas, sobre todo desde la izquierda, antes que digamos, estos debates sean dominados solo por actores conservadores o liberales, como está sucediendo a nivel regional. Así que creo que es una invitación para repensar esos temas desde el progresismo y ojalá con muchos debates más. Muchísimas gracias por haber venido. Te deseo un feliz año. Gracias. Vero. Simplemente cerrar con la idea de que es posible una política social más progresista, que podamos atrevernos a innovar en algunas cosas, ensayar algunas políticas que todavía no hemos ensayado, por ejemplo, aquella que tiene que ver con la inequitativa distribución del trabajo dentro del hogar y fuera del hogar, que es algo que muchos países están ensayando. Muchos países identifican que la brecha de género en el mercado laboral se atribuye en gran medida a que las mujeres dedicamos mucho más tiempo a las tareas domésticas y de cuidado que los hombres, y creo que eso es algo que se está también trabajando en América Latina y es algo que podría dar efectos transformadores mayores en Bolivia. Creo que es un tema en el que también tenemos que estar. Verónica, tu texto habla mucho de ese tema, ¿no es cierto? Y creo que está hoy día en la agenda social del país, es un pendiente el tema con las mujeres. Da la sensación un poco que se hubiera incrementado la violencia, entonces vale la pena hablar de los... digamos, de dónde estarían estas brechas, ¿no? O sea, más allá de los temas de violencia con la mujer, hay otros tipos de temas de los que creo que está pendiente hablar, así que te voy a invitar, Verónica, también. Quiero desearles un buen año, quiero desearles agradecerles a los tres por haber venido. Les deseo un año nuevo, un 2019 muy debatido. Y por supuesto los mismos deseos a toda la gente que nos está acompañando. Les deseo un 2019 lleno de esperanza, pero también lleno de mucho debate, de mucha reflexión. Un año electoralizado donde vale la pena tomarse un respiro, evaluar qué es lo que nos están diciendo, buscar varias fuentes de información. Creo que no vale la pena, el país no lo merece entrar en extremos, entrar en fanatismos. Desde esta casa Nuestro Hotel vamos a intentar seguirle dando a usted, que amablemente nos ha visto este año, muchos más debates, intentar muchísimas reflexiones para que sea, por supuesto, usted quien saque sus propias conclusiones. Le deseo lo mejor en el 2019. Gracias por habernos acompañado.